día para todos nuestros oyentes y bienvenidos a un capítulo más de Colombia, Tierra Armada. El día de hoy nos encontramos con Luciano, Nicolás y Eduard, politólogos de profesión y analistas del conflicto armado colombiano. Bueno, hoy queremos hablar un poco y discutir sobre cómo el informe específico de Resistirnos a Aguantar en su capítulo 3 configura un relato investigativo sobre la verdad en Colombia y los derechos de las víctimas del conflicto armado, sabiendo que este es uno de los informes más importantes y significativos que se han presentado en el país y que hace parte de un conglomerado de textos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Convivencia y la No Repetición, con el lema presente de que hay futuro si hay verdad. En este capítulo del podcast queremos centrarnos en este libro porque nos habla sobre la violencia y daños contra los pueblos étnicos de Colombia, específicamente en los hallazgos y argumentos que representa en su apartado número 3, porque contribuye al análisis que queremos hacer para responder esta pregunta. En primer lugar, es importante definir quiénes son los pueblos étnicos en Colombia. Los pueblos étnicos son culturas que existen desde antes de la formación de los estados nacionales. Son comunidades que tienen idiomas, culturas y visiones de buen vivir, ciencias, historias, formas de gobierno y también instituciones tradicionales propias que son también anteriores a la construcción de nuestra Colombia como nación. Así pues, encontramos que los pueblos étnicos, gracias al trato colonial y el racismo, es que han sufrido históricamente la violencia en contra de ellos, incluso mucho antes de lo que respecta al marco del conflicto armado en el país, según nos presenta este informe. Pero vení, ¿esta violencia dónde nace? Esta violencia nace de imaginarios que se fueron normalizando y por ende se justificaron discursos y prácticas de estos actores del conflicto armado. Y las prácticas van desde la ocupación de territorios étnicos para fines bélicos, imponer las economías y por ende la destrucción de la tierra y de la naturaleza. Y pues entre esas ideas que han dado pie a que esas prácticas continúen están que los territorios étnicos son tierras de nadie o territorios salvajes, es decir, lugares en los que hay que sí o sí llevar desarrollo e ideas como que quienes habitan estos territorios pueden ser destruidos o reemplazarse. Y pues estas personas han sido ciertamente víctimas vistas como un obstáculo para ese proyecto armado de tomar el poder. Por ejemplo, en el caso de las guerrillas, para la guerrilla contrainsurgente, en el caso del paramilitarismo, o para el desarrollo de economías legales e ilegales por parte de diversos actores, entre ellos el Estado. También tenemos que las vidas de las personas que pertenecen a los pueblos étnicos tienen menos valor. Esto basado en estereotipos raciales que hipotéticamente justifican el reclutamiento con el pensamiento de que aguantan todo. También el hecho de que el cuerpo de las mujeres negras o indígenas se pueda apropiar tal y como ocurrió en la época colonial y que básicamente estas premisas valían todas las violencias que sufren en su contra. También es muy común encontrar que la pobreza y exclusión, producto de estos históricos estereotipos, y se han naturalizado en los pueblos indígenas, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero y rom. Es necesario también agregar en este punto que esas condiciones empeoran en el caso de esas comunidades cuando son víctimas del conflicto armado, aumentando así los riesgos de reclutamiento o utilización de estos territorios étnicos para las economías ilegales sin que existan políticas y medidas institucionales del Estado para garantizarles una vida digna y además evitar la reproducción de ciclos de violencia y pobreza. De lado tampoco la desprotección por parte del Estado y las fallas históricas en ese reconocimiento de sus derechos que se reflejan en índices de pobreza, en el incumplimiento de normas, tratados nacionales e internacionales que protegen a los pueblos étnicos. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, la ley 70 del 93 o la constitución del 91, además de órdenes judiciales que buscan salvaguardar esa vida e integridad de las comunidades y asegurar también esa atención y esa reparación, que al final todos estos y otros factores se van acumulando para relacionarse y dar cuenta de esa desproporcionalidad que existe en los daños que ha causado el conflicto armado en los pueblos étnicos. Ok, entonces llegados a este punto es importante comprender y explicar la victimización de los pueblos desde un enfoque de daños, entendiendo estos como un conjunto de tratos crueles, inhumanos y degradantes que producen graves sufrimientos físicos, morales, psicológicos y espirituales. Ahora bien, estos pueblos se han chocado con la realidad de que gracias a estos daños
se les haya visto obstruido el acceso a sus derechos fundamentales y colectivos. Y asimismo estos daños han agravado la pobreza y los denominados ciclos de violencia, además de debilitar la fortaleza que pudiesen llegar a tener sus organizaciones y formas propias tanto de gobierno como de economías, como en la protección del territorio y la naturaleza, y finalmente hasta en la transmisión del conocimiento de generación en generación. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos daños? Mira, si lo vemos desde un contexto colectivo, estos daños pueden llegar a afectar procesos comunitarios, culturales, territoriales y de autonomía de organización política. Y esto incluso puede generar que se destruyan cultural y físicamente los pueblos étnicos como sujetos colectivos. Es importante aclararle a la audiencia que este capítulo, más que a impactos, hace referencia a los daños. ¿Y por qué hacemos esta aclaración? Porque tal distinción de conceptos implica que se reconoce el alcance, la gravedad y la magnitud de las privaciones, violaciones y vulneraciones perpetradas a los derechos de estas comunidades. Bueno, ¿y qué organismos se han pronunciado sobre esto o qué se ha dicho? Aquí la Corte Constitucional, en seguimiento a la sentencia T-025 del 2004, presenta que el conflicto armado ha producido daños descomunales a las comunidades indígenas y afrodescendientes, entendiendo que los factores que han causado este conflicto tienen fuertes implicaciones también en los derechos fundamentales a la población negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, las cuales al ya haber vivido circunstancias previas de vulnerabilidad y discriminación, pues corren un mayor riesgo de sufrir violaciones y daños en el futuro. Y específicamente sobre alguna de las comunidades, ¿no hay algún comunicado? Sí, mira que en este capítulo del informe nos hablan que, por ejemplo, para las comunidades indígenas, el Alto Tribunal alegó que el proceso por el que pasan estas no ha sido reconocido por las mismas autoridades del Estado que tienen como labor preservar y proteger a los pueblos indígenas del país. Palabras, es una emergencia tan grave como invisible. Pero, ¿sabes que eso no es lo peor? Lo peor es que mientras estos grupos son atacados, desplazados y casi siempre desintegrados en todo el país por los actores armados, el Estado y nuestra sociedad como colombianos continúan jactándose de su carácter multicultural, de sus riquezas étnicas y de distintos aspectos de las culturas indígenas nacionales. Mira que no es solo contradictorio para nosotros la realidad que hay en las comunidades contrastada con la representación general sobre esa realidad, sino también para la Corte Constitucional. Es que hay que destacar que hay no solo una crueldad inherente, sino también una actitud de indiferencia generalizada ante el horror que las comunidades indígenas del país han debido soportar en los últimos años. Y además que es una indiferencia en sí misma y un menosprecio de los apartados constitucionales básicos que nos rigen como Estado social de derecho, un Estado que supuestamente está fundado en el respeto por la diversidad étnica y cultural. ¿Y en relación con alguna otra comunidad? Pues también se habla de la población afrodescendiente y de esta se destaca que además del impacto que genera el desplazamiento forzado sobre los derechos de cada una de estas personas, también los derivados de este, del confinamiento y de la resistencia, tienen un fuerte impacto en materia de derechos colectivos y la posibilidad de supervivencia que tienen estas comunidades. Te pregunto, ¿cómo logró la Comisión de la Verdad construir estos hechos? ¿Y qué más encontró mientras estructuraba estas investigaciones? La comisión se basó en entrevistas, informes y fuentes jurídicas e institucionales y encontró que en el marco del conflicto armado se violaron prácticamente todos los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos étnicos como sujetos colectivos. Derechos, por ejemplo, Derecho a conservar y fortalecer su cultura, instituciones propias, justicia propia, derechos sobre sus territorios, a definir sus propias prioridades en el proceso del desarrollo, entre otros. ¿a quién se le atribuye la responsabilidad de esto? La responsabilidad de estos hechos se le atribuye tanto a los grupos armados ilegales como a la fuerza pública por acción u omisión. La fuerza pública ha minado las condiciones básicas para la existencia colectiva de estos pueblos en escenarios rurales y urbanos. Yo creo que llegado a este punto en el que hemos hablado mucho de la violencia y represión que han sufrido estos pueblos, es importante que definamos qué tipos de violencia son a las que hacemos referencia, ¿no? Claro, dentro de la violencia que se ha presentado, se identifican aquellas relacionadas con la existencia de cada pueblo étnico, es decir, violaciones a la autonomía, el liderazgo, la organización y las formas propias de gobierno, además de vulneraciones a la integridad cultural y al territorio. Asimismo, algunas de las violaciones de los derechos humanos, como reclutamiento, masacres, homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, violencias sexuales y desaparición forzada.
e infracciones al derecho internacional humanitario. Dentro de este enfoque de daños, ¿qué afectaciones se encuentran directamente? De estos sucesos se encuentran los colectivos, los cuales afectan a todo el pueblo o comunidad. En específico, el informe encontró daños hacia las mujeres, niños y niñas, población LGTBIQ+, y excombatientes. La verdad todavía no me queda claro la diferencia entre los daños y a quienes afectan. Yo lo que tengo claro es que no todos los pueblos, no todas las violencias y los daños se sufren teniendo en cuenta un orden particular. Hay pueblos que han sufrido distintos daños y otros pueblos no. Sí, y de eso podemos decir que el informe nos explica para el caso de los daños individuales de estos que dice que cuando generan efectos colectivos es cuando afectan física, material, psicológica, espiritual y culturalmente a las personas de los pueblos étnicos. Aquí el daño puede también ser por la integridad cultural al territorio, por restricción a la libre circulación ambiental y territorial, por racismo o por la misma discriminación racial. También está el daño por racismo y discriminación racial, y este es cuando se producen actos de violencia y discriminación racial por efecto del conflicto armado sobre las comunidades. Otro tipo son los daños colectivos que se producen cuando la acción viola la dimensión material e inmaterial, los derechos y bienes de los pueblos y comunidades como sujetos colectivos, esto según el decreto de ley 4633, o la dimensión material e inmaterial de los sujetos colectivos, y naturalmente este daño se verifica independiente de la cantidad de personas afectadas individualmente según otro decreto de ley, en este caso 4634. Bueno, ya de esta manera podemos ver que los daños diferenciados incluye tanto dimensiones culturales como territoriales, socioeconómicas y organizativas, y que estos tienen una conexión especial con los daños a la integridad en general de estas comunidades como consecuencia directa del conflicto armado. Lo anterior, dando cuenta de la dimensión cualitativa de las violencias y los daños del conflicto armado en estos pueblos étnicos. Es pertinente que en este punto hablemos un poco más también de la dimensión cuantitativa que nos deja ver el informe y los hallazgos en materia gubernamental que encontramos con relación a estas comunidades. Tenemos que el informe muestra cómo institucionalmente todavía en la actualidad existen vacíos de información estadística con respecto a la variable étnica que se encuentra en registros que lleva el mismo Estado. ¿Cuál? No, y eso que además que eso es muy grave, porque esos vacíos de información y fallas en los registros oficiales sobre los pueblos étnicos son viejas expresiones de un racismo institucional que deja al descubierto la responsabilidad del Estado y sus falencias al momento de garantizar derechos, y también reflejando cómo es que se ha pensado la construcción del Estado, dándole la espalda a la realidad cultural y étnica que lo conforma desde que este fue fundado. Es el ejemplo de un integrante del pueblo rom de la ciudad de Bogotá, el cual manifestó que si bien los persiguen menos, actualmente sufren, en sus palabras, cito, el más hostil de los males, que es la invisibilización, y que con esta pues ya no solo los violentan física, sino también culturalmente. Por otra parte, es que esta falta de información impide poder dimensionar el esfuerzo que a futuro va a ser necesario para diseñar políticas de retorno y devolución de propiedades o reparación de perjuicios causados a la población desplazada. ¿Qué más encontró la comisión con este informe? También encontró que dentro de tantas formas de revictimización y de discriminación racial y étnica sobresale una como modalidad de violencia institucionalizada, la impunidad. Observó que esta rebasa los escenarios jurídicos y por lo tanto significa mayores condiciones de vulnerabilidad para las poblaciones frente a la reproducción de violencias sistemáticas y generalizadas. Por otra parte, ve también una invisibilidad estadística en las barreras de acceso a la justicia y en la desprotección por parte del Estado. Pero un momento, ¿qué es realmente la impunidad? Y la impunidad viene siendo, según principios internacionales, la inexistencia de hecho o de derecho de esa responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria de los autores de las violaciones. En esencia, la ausencia de justicia. Más allá de la investigación y judicialización, una dimensión importante de esta que tiene que ver con que el país en general, o sea, tanto las víctimas como el resto de la sociedad, no alcanzan a conocer toda la verdad sobre las razones de los abusos que han sufrido y qué tan extensos han sido estos. Según el informe, lo vemos en los registros y información estadísticas oficial que hay en relación con los pueblos étnicos, los cuales presentan vacíos. Exacto, mira que aquí también tenemos incluso un testimonio del pueblo indígena Zenú, en el cual se menciona
como paramilitar y asesinaron a una persona que fue denunciada ante la fiscalía de la muerte de su hermano, y que además de este hecho atroz realizaron una especie de castigo para dar ejemplo y evitar que las personas de esa comunidad denunciaran a la violencia que estaba pasando. Según testimonio, un hablante citó: el día que fue a denunciar lo mataron. Ellos cargaron una foto de él, y la foto, el día que lo matan, la publican en el mismo parque y dicen: esto le pasa al que haya denunciado. Otro testimonio que muestra que además del temor que tenían las personas para denunciar, algunos testimonios dicen que la falta de garantías por parte del Estado, y cito, la gente no denuncia por temor, ¿no? Y lo otro es porque pues no existen esas garantías, o sea, desafortunadamente si uno se pusiera a conversar con todas las víctimas, de alguna manera, directas o indirectas de los resguardos, sale un sinnúmero de casos de violación o de asesinato, pero no se han denunciado porque no existen esas garantías. O si están muchos de ellos incluso referenciados en algunos formularios o documentos que la personalidad se encarga de enviar. En este caso, por ejemplo, a la unidad de víctimas o de reportar los casos de asesinato a la fiscalía, pero son muchos de los expedientes que quedan allí guardados, archivados, o sea, en la fiscalía, sea en Huachucal o en Ipiales, o algunos llegan hasta Pasto, pero no surten efecto que permita conocerse la verdad, hacer justicia y más allá de eso, pues hacer la reparación a las personas que fueron afectadas. Entonces, por esa razón es que la gente y las comunidades han perdido su confianza en las instituciones. Ha sido una discusión muy nutritiva la que hemos tenido y pienso que hemos podido responder a la pregunta que nos llevó a revisar este texto que tan rigurosamente tiene documentada la violencia que han sufrido los pueblos étnicos en el país. Recordemos que la pregunta fue: ¿cómo el informe específico de Resistir no es aguantar, en su capítulo 3, configura un relato investigativo sobre la verdad en Colombia y los derechos de las víctimas del conflicto armado? Así que, ¿qué comentarios finales les merece al respecto para ustedes? Desde lo que entendí, el libro entero, no solo este capítulo, retrata por completo el conflicto armado del país y cómo este ha afectado desde las raíces a nuestra sociedad. Porque recordemos que la mayor parte de nosotros, nuestros padres, abuelos y familias completas, tienen sus raíces indígenas por alguna parte, en algunos casos más presente que en otros, por el hecho de que lo que dijimos como a mitad de la discusión, que el resto del país se lucre y se goce de su diversidad étnica y cultural, y sí, que somos un país muy diverso y bla, 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 mientras que la realidad es que esta multiculturalidad no la respetamos y en cambio el mismo Estado ignora y no hace frente al problema armado que sufren estas comunidades, y es en esta ausencia del Estado donde los padres y la guerrilla aprovechan para hacer lo que les plazca. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir y también siento que se le puede agregar lo impactante que llega a ser la incapacidad del Estado para brindar garantías. El informe configura un relato investigativo sobre la verdad en Colombia y los derechos de las víctimas del conflicto armado, porque primero nos muestra la realidad que como muchos ignoramos y los pueblos sufren estas violaciones, desplazamientos forzados, reclutamientos y masacres, según porque viva la patria, y deja ver el miedo que tienen las personas para ejercer sus derechos básicos y universales que tienen desde el momento en que nacen en territorio colombiano y que el Estado pues ha sido incapaz de brindarles. Me parece que podemos culminar este episodio con eso, sin más que decir. Esperamos les haya gustado el capítulo de hoy y espero puedan seguir disfrutándonos en una próxima misión. Un placer, señores. Nos vemos para una próxima. Colombia.